una, un llamado de Dios para que los hombres y mujeres ya no se sientan tan insignificantes. A veces cuando enfrentamos tantas dificultades, o a veces los recursos escasean, o a veces estamos frente a un dilema o a algo muy difícil que parece. Muchas veces los seres humanos tendemos a deprimirnos. Una de las cosas que habla es la depresión. Y es porque las personas se sienten tan pequeñas frente a un problema que necesitan la ayuda de alguien que los levante. La Biblia dice, ¿por qué te sientes tan pequeño? ¿Por qué a veces te sientes tan hundido y lleno de problemas? Pues bien, porque no te has acercado al Dios del cielo, porque te has mirado a ti mismo. Miras tu vida, miras tu tiempo, miras los recursos y entonces te ves tan pequeño, siendo que Dios es tan grande y tan poderoso. Por eso la Biblia dice que el hombre debe alzar su mirada hacia el cielo para ver la grandeza del poder de Dios que nos relata su palabra y de esa manera salir de esa situación en la cual a veces nos sentimos tan insignificantes. No hay persona insignificante para Dios. Todos son valiosos. El tema de hoy se llama Encuentra esperanza mirando a Jesús. Cuando ponemos nuestros ojos en Jesús, estamos aprendiendo de algo sobrenatural. ¿Dónde fijo mi mirada entonces en este mundo? ¿Dónde están puestos mis ojos? ¿Dónde están puestas mis fuerzas y mi esperanza? Muchas veces la gente espera mucho de ciertas personas, madres que esperan mucho de los hijos, o del esposo, o de la esposa, y a veces cuando llega el momento, entonces se sienten decepcionados o disolucionados. ¿Cómo es la palabra? Desilusionados, eso es, gracias, disculpe. Sí, con una desilusión tan grande porque las expectativas que tenían no funcionaron. Pero cada vez que nosotros pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús, va a cambiar todo. Nos vamos a dar cuenta que Él sí nos va a responder, que Dios sí va a cumplir lo que ha prometido, que realmente Él nunca te dejará sin una bendición, que tampoco Dios nunca te dejará sin una respuesta a tus preguntas o interrogantes o aquellas cosas inciertas que a veces ves en la vida o están en tu corazón. Dios es un Dios maravilloso que todo lo ve y lo escudriña, pero va siempre en ayuda de su pueblo. Jesús se reveló a sí mismo ante los creyentes de Esmirna como alguien que se identificaba plenamente con su sufrimiento. Cuando entonces pongo mi esperanza mirando a Jesús, veo que Jesús sufrió también muchos sufrimientos, muchas dificultades. Jesús lo que más tuvo en esta tierra fue mucha oposición. No solo oposición de los hombres, sino también de las tinieblas. Mucho poder de las tinieblas para derribar el ministerio poderoso de Jesús. Hoy, hermanos míos, quiero contarles que el enemigo sigue siendo el mismo. Si el enemigo atacó a Jesús, también nos atacará a nosotros. Va a querer desanimarnos. Pero alguien como Jesús se identifica plenamente con cada uno de nosotros. No hay cosa que Dios no pueda identificarse con el hombre porque Jesús las vivió él mismo de una manera personal. Con tonos de esperanza vibrando en su voz, Él les dijo, Apocalipsis capítulo 2 versículo 8, y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Jesús entonces se presenta y dice, quiero dejar delante de ustedes quién soy yo. Entonces dice, escribe a la iglesia, escribe al ángel, escribe al predicador que le diga a la iglesia, que la gente, que los hombres, que mi amado pueblo me vea a mí y no mire las circunstancias. Dice, yo soy el primero y el postrero y el último de todo. El que estuvo muerto, pero ahora estoy vivo, dice. ¿Qué más podemos pedir de alguien tan poderoso como Jesús que dice que estuvo muerto, pero que vivió? ¿Y vivo para qué? Vivo para ustedes. Vivo para poder sostener vuestras vidas con poder.
¿Cómo quisiéramos a veces que las personas nos ayudaran? Pero tú le puedes contar lo triste que estás viviendo y no tienen palabras, parece que estás hablando con alguien que está muerto. Pero qué distinto es cuando nosotros hablamos a Dios y escuchamos su palabra. Qué distinto es ver esa palabra viva de un Dios vivo, de un Dios presente que inunda nuestros corazones de aliento y de fortaleza. Qué diferente es eso. Como pareciera que el mundo no entiende, y es que el mundo está afanado. A veces la gente le cuenta a alguien ciertas cosas y esa persona tiene tantos problemas que no tiene una solución. Porque si tuviera una solución, él no tendría problemas. Pero tiene tantos problemas como tú los tienes. Así es que no hay nada mejor que acercarnos a ¿quién? Al Señor. ¿Puedo ir al presidente y contarle mis problemas? Si ustedes supieran todos los problemas que tiene hoy en día, no tiene tiempo para atender los míos. Y así sucesivamente. Voy donde un médico para que vea cierta parte y me oriente, pero él tiene tantos problemas como el paciente que está enfrentando. Problemas matrimoniales, problemas financieros. Tal vez entregó muchas licencias médicas y está asustado. Tiene problemas. Todos están en una lucha constante y permanente de a veces sentirse que alguien no escucha, pero Dios dice, ¿por qué miramos a nuestro alrededor o a nosotros mismos? Fijémonos en el Rey de Gloria. Cuando las personas te cuenten o te hablen, dile, bueno, quiero contarte algo. Lo primero es que quiero que mires a Jesús. Él es el único que te puede ayudar y sacar de esta situación. Escribe, dice entonces Jesús a Juan, escribe, dile a la iglesia de Esmirna y dile a todas las iglesias y dile a todos los santos de todas las épocas y siglos y tiempos que yo soy el primero y el último y que fuera de mí no hay otro, y también yo estuve muerto pero yo vivo. Yo estoy vivo ahora y como vivo yo puedo estar con ustedes. Qué precioso es eso. Qué bueno es sentir ese aliento. Jesús dijo en esencia, yo morí, sé lo que es sufrir, fui perseguido hasta la muerte, pero volví a la vida, no fui derrotado por el sufrimiento. Jesús dice, yo no he sido derrotado por el sufrimiento. Era necesario que yo fuera a la cruz por causa de ustedes. Pero me alcé triunfante en esa cruz, y aunque muchos me miraron y me despreciaron, y muchos se burlaron de mí por estar en esa cruz, pero ellos no sabían que yo ahí era un triunfador. Que yo desde ese lugar ya había derrotado todo sufrimiento, todo dolor, toda desesperanza. Y que me iba a levantar victorioso de la muerte. Eso es lo que está diciendo Jesús. Él nunca fue derrotado. Jesús nadie lo pudo derrotar mientras estuvo en esta tierra, y menos ahora, y no lo hará nunca, porque Él es un verdadero campeón. Él es el que nos asiste en todo momento. Corre a nosotros para escucharnos y atendernos cuando tú y yo ponemos en Él toda nuestra esperanza. Y quiero contarte algo, no existe nada, nadie en el mundo que te pueda dar lo que Jesús te da. Nunca lo encontrarás, solo Cristo te da lo que tú quieres. Ni el amor de los hijos, ni el amor del esposo, de la esposa. Jesús es superior a todo eso. Es un amor incondicional y sobrenatural, y es una seguridad permanente. Él nunca te fallará, y aunque tú y yo pecaremos, su amor sigue intacto para con nosotros. Su fidelidad es tan grande que Él estuvo en esa cruz. Hermanos míos, Jesús podía haber reaccionado ante todo el sufrimiento, pero Él no lo hizo porque Él sabía que Él tenía que aprender para poder entendernos a nosotros. A nosotros a veces no nos gusta vivir dolor, no nos gustan los conflictos, pero también tenemos que entender que cada día estamos aprendiendo, estamos creciendo, y Dios nos está enseñando grandes lecciones. Dios quiere que seamos más sabios, que seamos personas que aprendamos de Él y que le conozcamos y que vivamos por Él. ¿Sabe lo que hace cada dificultad o cada desafío? Nos acerca a Dios o nos aleja de Él.
Pero no depende de Dios, depende de nosotros. Vean, yo les decía de Pablo. Pablo lo que hizo fue acercarse más a Dios. En la cárcel y en las persecuciones, Pablo, en vez de alejarse de Dios, ¿qué es lo que hizo Pablo? Se acercó más a Dios y que tuvo revelación más de Dios. Así también usted y así todos nosotros. Sé lo que se siente el ser odiado por el mundo, pero afirme en su corazón: yo he vencido al mundo, dice Juan capítulo 16 versículo 33. Sé lo que se siente ser odiado, ¿sí? Tal vez usted lo ha sentido en carne propia con su familia o parentela que no son cristianos. Y que cuando hay algo, una celebración y uno no hace ciertas cosas, se incomodan. Y aunque algunos nos aprecien, también somos rechazados. ¿Por qué? Porque no estamos en la misma línea de ellos. La Biblia dice que no tiene ninguna comunión la luz con las tinieblas. Y también dice la Biblia: andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Así es que existe allí algo. Mucha gente puede que ame a los evangélicos, pero mucha gente también los odia. Este país hay sectas de distinta índole y ven a los evangélicos como una competencia fuerte. Pero nosotros no queremos ser competencia de nadie. Nosotros queremos que muchos conozcan a Jesús, que conozcan al Rey de Gloria. Sé lo que se siente ser odiado por el mundo, pero afirme en su corazón: yo he vencido al mundo. No existe una respuesta satisfactoria al problema del dolor y el sufrimiento humano. No existe. Tal vez alguien diga: yo tengo la fórmula, pero no existe la palabra que pueda consolar al hombre que pueda estar sufriendo un dolor tan grande. Vean ustedes las noticias, lo doloroso de una familia que se ahogó en el mar. Los dos hijos, el hijo, la niña y el esposo. ¿Qué soledad debe sentir esa mujer en su corazón? Entrevistaban a la abuela de los niños hoy. Ella es cristiana, hablaba mucho del Señor. Y ella decía: yo entiendo que hay un plan de Dios. Pero ¿cómo nosotros vemos el sufrimiento? Vemos a alguien quebrantado, lo vemos sufriendo y llorando. A pesar del dolor, a esa mujer en la entrevista se le veía firme. Tal vez por dentro, como todos los seres humanos, estaba sufriendo, pero se mantenía. ¿Por qué? Porque el Señor la estaba sosteniendo. Y amados, yo les aseguro que ninguna palabra puede consolar el corazón de ella. Solo Cristo la puede sanar y consolar. Solo Cristo puede llenar el corazón de esperanza y de vida. No existe. No hay una respuesta satisfactoria al problema del dolor. Vea hermosas ciudades de Ucrania y de diferentes lugares destruidas por las guerras, los bombardeos. Mucho de la cultura se ha perdido. Hay dolor, hay desesperanza. Y no solo allí, miles de hombres y mujeres refugiados que huyen de sus países buscando una nueva oportunidad. Dejan su cultura, dejan sus lugares, dejan su familia, dejan sus cosas o las venden y parten con una esperanza. Fíjense que en el mundo no se ha visto más que este tiempo gente viajando de un lugar a otro buscando una nueva oportunidad. ¿Por qué? Porque hay dolor, porque hay desesperanza, porque no encuentran esperanza y solución a lo que ellos anhelan. Solo Dios tiene el poder, solo Cristo trae calma y quietud. Solo Dios nos puede sostener y levantar aún en la adversidad. Aún en los problemas más graves. Huir no es la solución. Lo mejor es enfrentar las cosas rodeados de la mano del Señor. Cuando Abraham tuvo problemas de hambruna, entonces dijo: lo mejor es Egipto. Pero Egipto no era lo mejor. Era mejor lo poco de Canaán que la abundancia de Egipto. Mintió
Los fracasos de las personas son porque buscan una oportunidad y no confían en quién, en Dios. Se adelantan a los planes de Dios. Dios sabe lo que viene y espera cómo reaccionamos. Y cada uno de nosotros reacciona de acuerdo a cómo es. Pero yo les aseguro que si le dijera a ustedes son todos espirituales, ustedes dirían, amén. Todos están llenos de Dios, amén. Muy bien, ¿y por qué te pasó esto y reaccionaste así? Que son cosas. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde está la firmeza? ¿Dónde está la madurez de usted? ¿No se da cuenta que Dios le ha dado todo? ¿No se da cuenta que usted está bendecido? ¿No lo sabe? Usted está más bendecido que cualquier persona de este país o del mundo. Y cada creyente donde esté está bendecido. Pablo, aún en la cárcel y en las dificultades, estaba bendecido porque no tenía riqueza, pero tenía lo más grande, que era comunión con el Creador del cielo y de la tierra. Y no existe nada mejor que la comunión con Dios. No necesito ni el oro, ni la plata, ni una casa, ni un auto. Necesito solo a Dios para ser feliz. No, es que necesito esto, es que necesito esto otro. Hermanos, entonces perdimos el sentido de orientación hacia dónde vamos. Recuerde que todas esas cosas van a venir por añadiduras. Cualquier cosa nos detiene, cualquier situación nos deja quietos. Y eso no habla bien de nosotros. Recuerde que usted y yo le rendimos cuenta a ¿quién? A Dios. Por eso decía, cuando leíamos los versículos de Lucas, capítulo 11, versículo 33 en adelante, la luz no se oculta, la luz resplandece. La luz está allí. Pero de una cosa de la que estamos seguros que imparte consuelo en medio de nuestro sufrimiento es que Dios en la carne entiende. Él sabe lo que se siente cuando se sufre y de una manera que nunca conoceremos. Jesús sabía. Él sabía perfectamente que lo que era el sufrimiento y el dolor. Él lo sabía. Porque Él lo estaba viviendo en carne propia, pero Jesús nunca fue dominado por aquellas cosas. Nunca los problemas tuvieron control de Él. No, Jesús siempre estuvo en control de cada situación. Y así también nosotros debemos estar en control de la situación. Un problema, una dificultad, una adversidad, un conflicto no nos puede controlar. ¿Se ha fijado los niños cuando se amurran? Están controlados por aquello que ellos quieren y nadie se los da. Y es tal el control que tienen que actúan de la manera que todos los vemos. Y uno dice, ¿por qué estás así? Porque él o ella no tiene lo que quieren. Y toda la situación tomó control de sus vidas. Por eso Pablo dice, no os embriaguéis con vino, que el vino no tome el control de tu vida, porque aunque intentes hacer cosas, estarás controlado por el alcohol. ¿Se da cuenta de eso? Hay un control. Jesús, siempre, Él estuvo en control de cada situación. Nunca nada dominó a Jesús de tal manera que lo llevara lejos de la voluntad del Padre. Por eso, amado hermana, hermano, nunca deje dominarse por la situación. Las personas adultas, por no decir antiguas, reaccionan igual que niños. No, y no, y no, y no. ¿Pero por qué? Está dominado por una situación. Hermanos míos, nosotros no podemos dejarnos llevar por eso. Eso habla de inmadurez.
Un problema, un conflicto con mi esposa no me puede a mí atrapar y envolver que yo no quiera venir a la iglesia, que yo no quiera hacer esto, que hazlo tú. No puede. Tenemos a veces ciertas divergencias porque son naturales dentro de todo lo que hacemos, pero nunca esas cosas nos han dominado. Sabemos salir adelante ambos y pronto nos recuperamos y volvemos y comenzamos nuevamente porque sabemos que esas cosas son pasajeras. Y si Cristo venció, nosotros también somos vencedores. Y si no, Cristo no estaría en nosotros. El Rey de Gloria está en nuestras vidas, pero está para que Él gobierne, no para que gobiernes tú. Someteos pues a Dios. Sométanse a ¿quién? A Dios. No permitan que el diablo tome control de sus vidas. Dios lo sabe todo. Dios sabe el momento difícil que está viviendo. O el problema o la discusión que surgió en un momento, en un instante. ¿Da rabia? Sí. ¿Nos sentimos mal? Sí. Pero esas cosas no nos deben dominar. Porque allí entonces toma control ¿quién? El enemigo. Y el enemigo conoce tu debilidad y la mía y dice, ahí lo atacaré. Yo sé dónde está el problema de él o de ella, yo lo sé. Así es que cada vez que hay, voy ahí y ahí los dejo. Hermanos amados en el Señor, Jesús dice, yo sé lo que es vivir sufrimiento, acoso, persecución, dolor, yo lo sé. Y si yo lo sé, dice el Señor, entonces soy capaz de ayudarlos y solucionar sus problemas. Dale la fortaleza que ustedes necesitan porque yo sé lo que ustedes están viviendo. Así es que toda seguridad debe estar en Cristo Jesús. Jesús lidió con ¿cuántos hombres? 12. ¿Con cuántos tiene que lidiar usted diariamente? Las mujeres. Con uno. El esposo. ¿Y el hombre con cuántas mujeres? Con una. Y son presa de eso, ¿sí o no? No puede ser. Tienen una casa y lidian por la casa y tienen una. O tienen dos. ¿Se dan cuenta de eso? Todo es algo que nos envuelve, nos atrapa. Lidiamos. Por eso el Señor Jesús con sabiduría guió a esos 12 hombres. Hermanos míos, quiero contarles que no es fácil guiar a 12 individuos de diferente forma de vida, crianzas, estilos, trabajo, maneras distintas de pensar. La vida que tenía Mateo era muy distinta a la vida de Pedro. La vida de Juan era muy opuesta a la que tenía tal vez Judas. Y así sucesivamente, todos eran distintos unos de otros. No obstante, el Jesús, el maestro, siempre fue un líder para ellos. Y cuando habían conflictos, Jesús sabiamente los solucionaba, pero seguía siendo ¿qué? El líder. Y por eso cuando hablamos de la luz, hermanos míos, usted debe alumbrar siempre. Siempre. Siempre debe alumbrar, no importa. Usted es un líder de Dios o una líder de Dios y usted no puede ser dominada por los problemas. Aunque estén allí, aunque usted se enoje, aunque usted se irrite, el problema siempre estará. Pero cuando usted se sobrepone y lo domina en el nombre de Jesús y permite que Cristo sea el Señor de su vida, entonces todo cambia. ¿Cuántos vencedores hay hoy? Todos tenemos que pasar esas etapas y superarlas. ¿Acaso tu sufrimiento es físico? Hace unas preguntas. ¿Tienes dolores de cabeza y migrañas? Piensa en la corona de espinas que incrustaron en la frente, en su frente.
Sufre de artritis, piensa en Jesús colgado de la cruz y con todos sus huesos descoyuntados. Pensamos tantas cosas. ¿Qué nos detiene a veces? Un simple dolor. ¿Lo detuvo a Jesús el dolor de la cruz? ¿No hubo anestesia cuando pusieron los clavos? ¿Qué es lo que hubo en los soldados? Lo que más sabían ellos era crueldad. Uno de los ejércitos mejor preparados para la guerra en aquellos tiempos era el ejército romano. Eran estrategas, tenían generales muy expertos en la guerra. No obstante, igual fueron vencidos. Así es que Jesús sufrió el escarnio y el oprobio de manos de hombres expertos en hacer sufrir a alguien. Ellos lo sabían muy bien. Pero Jesús lo soportó todo. Cuando sientas dolor físico, recuerda, Jesús sufrió más que tú y yo. Y dice la Biblia que no abrió su boca. No hubo una queja de él en la cruz diciendo, lo hago por ustedes. Él lo hizo todo por amor y sufrió. ¿Tienes alguna dolencia cardíaca? Piensa en el sufrimiento de asfixia que él experimentó a medida que el peso de su cuerpo colgado de unos clavos en sus manos le impedían respirar normalmente. Cada vez que el cansancio y el dolor a Jesús lo hacían bajar, venían los pulmones y se comenzaban a cerrar, y él trataba de volverse a incorporar para seguir respirando. Y eso fue una y otra vez. Una y otra vez. Lo hizo por amor. Vea qué dolor más grande que sufrió Jesús por todos nosotros. Y vemos a la gente tan indiferente, sin querer amar a Dios y servir a Dios. Se sienten tan seguros de la vida como que no necesitan a Dios y no saben que están en un laberinto y de él no pueden salir, y sus vidas están en caos y destrucción y viven solo de apariencia, de una apariencia normal, pero no es normal. ¿Por qué? Porque no tienen puesta su esperanza ¿en quién? En Cristo Jesús. Así es que la gente se puede quejar por muchas cosas y Jesús dice, yo lo hice también. ¿Tienes cáncer? Piensa en la fiebre espantosa que convulsionaba su cuerpo, torturado mientras permanecía colgado bajo un sol ardiente. Hermanos, si nosotros miramos todo lo que sucede hoy en el mundo, es por causa del pecado y la rebelión de los hombres. La Biblia dice en el libro de Isaías 53, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Él cargó el pecado de todos nosotros. Qué fuerte es aquello. Porque tal vez no lo entendemos en detalle, pero pensemos en todo lo que le tocó vivir. Tal vez a ti y a todos los que estamos aquí hemos tenido más de alguna vez fiebre, o tal vez con un momento de inconsciencia. Pero vea lo que estaba viviendo Jesús, su cuerpo todo herido, magullado, los golpes de los soldados romanos, su espalda estaba totalmente destrozada. Pero lo hizo todo para que tú y yo hoy fuéramos unos vencedores y para que el dolor y el problema no te dominen, sino que tú domines la situación en el nombre de Jesús. Para que confíes en Él. Dios en la carne entiende el sufrimiento físico. Veamos el Salmo número 22. Salmo número 22. Sí.
Dice que es un grito de angustia y un canto de alabanza. Es un salmo de David. Comienza haciendo las preguntas de lo que iba a suceder en la cruz del Calvario. Tiempo después dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sírvele, sálvele, pues que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Muchas de las cosas que encontramos en este salmo tienen que ver con una palabra profética, con una palabra de lo que iba a suceder en la cruz del Calvario. Usted lo puede continuar leyendo en su casa, márquelo allí y va viendo cada frase y va a recordar muchas cosas que están escritas desde antes y también después. Porque encontramos a través de este salmo que hay un Dios que trae una revelación de todas las cosas mayores que las que el hombre puede entender y comprender. Así es que no te sientas tan pequeño cuando enfrentas una dificultad y que un problema no te domine, sino que tú tomas el control de esa dificultad y de ese problema. Los quiero invitar para que cada día ustedes permanezcan firmes en el Señor, para que las cosas que este mundo nos quiere envolver y atrapar no sean aquellas cosas que te impidan servir a Dios con todo tu corazón. No te afanes. Confía en Él. Sigue firme en tu ruta y en tu camino. Sé un vencedor y una vencedora en control de cada situación que te toque vivir. Recuerda que la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Y Dios te pondrá en alto y en honor porque Él lo hará. Él lo ha prometido y Él cumplirá. Sírvele con todas tus fuerzas y verás que estás más bendecido que cualquiera persona de este país. Da gracias a Dios siempre. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Gracias.